Bueno. ¿Escuchan la música? No, 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 te escuchamos a Ah, vos, pero nada más. bueno, menos mal. el Zoom tiene un bloqueo automático para sonidos de fondo. Ah, menos mal, menos mal. Eso. Bueno, acá me dicen que arranque. Buenas noches a todos. Mi nombre es Américo Castilla, yo dirijo la Fundación TIPA eh, y les voy a presentar a los oradores que van a dialogar hoy con ustedes, nada menos que Walter Miñolo y Rita Segato. Pero antes déjenme decirles un poco el tono de esta charla y la razón de esta charla. Desde la Fundación TIPA estamos percibiendo, y no porque seamos especialmente perceptivos, sino porque estamos rodeados de colegas que perciben muy bien desde distintas ópticas lo que sucede en este instante en el mundo. Y estamos viendo que hay un cambio que llamamos de era, hay un cambio muy fuerte en los comportamientos de la gente y en los acontecimientos políticos que nos induce a pensar expresamente dónde estamos, hacia dónde vamos. Y para hacerlo, no es bueno hacerlo de una manera solitaria, no nos parece que sea el modo, por el contrario, justamente con esos colegas de distintas áreas es con quienes nos queremos acompañar para cubrir estos interrogantes. Eh, Estamos en la Fundación TIPA organizando dentro de este programa del cambio de era un, un curso sobre museos. ¿Y por qué lo hacemos sobre museos y por qué hablamos con ustedes sobre museos? Porque vemos que es una institución que fue creada de tal modo que ejemplifica muy bien lo que es la colonialidad. Y de ahí la introducción de los saberes de Walter y de Rita para que nos ayuden a comprender, no solo en relación a los museos, pero sí en general en relación a la sociedad, qué implican estos conceptos. Cuando yo digo que el conocimiento muchas veces se construye en los diálogos, y por eso es que ahora vamos a hacer con Walter y Rita, les quiero decir que Rita, yo la conocí conversando. Empezamos a conversar caminando por la ciudad, en ese caso era París, era como Bouvard y Pécuchet, esos personajes de Flaubert, que todavía no sabían que vendría la pandemia o las catástrofes que le sucedieron a ellos, y cuando quisimos acordar habíamos caminado 10 kilómetros. Sí. Es verdad que la ciudad acompaña y también visitamos un museo, sobre lo cual vamos a hablar aquí, que fue el Quai Branly. Eh, y también con Walter, lo nuestro fue un diálogo, en este caso virtual, por las razones que todos conocemos, pero tremendamente afectivo, que es lo que se va a dejar traducir en estas charlas que van a tener hoy con ellos. Walter es argentino. Nació y se crió en La Pampa Chica, en Corral de Bustos. Miren el nombre. A 200 kilómetros de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Sus 4 abuelas y abuelos recibieron parcela de tierra que el general Roca le había robado a los ranqueles, a los indios ranqueles. De hecho, Corral de Bustos está situado justamente entre el camino de frontera por donde Mansilla, el de los indios ranqueles, transitó hacia los ranqueles y el camino también del Real, que conectaba Buenos Aires con Lima. Walter hizo su doctorado en París y se radicó en Estados Unidos, en los años de la dictadura militar, cuando sus amigos y colegas universitarios y profesores se habían ido a México, a Venezuela y a España. Es catedrático y director del Centro de Estudios Globales y de las Humanidades en la Universidad de Duke, asesor principal del Instituto de Investigación DOC, que es Diálogo de Civilizaciones, con sede en Berlín, y
la primicia es que está por publicarse su último libro, Las políticas de la investigación decolonial. Rita también es argentina y su familia también es de La Pampa. Sus antepasados maternos eran personas anarquistas del Cuomo, que vinieron a arrebatar. No, qué mezcla. No, 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 no. No era así, no eran del Cuomo. Una parte era anarquista, la otra parte monarquista. Monarquistas. La grieta, La llegada grieta, de Italia. Vinieron, como nos dice Rita, a arrebatar pedazos de La Pampa, todavía manchada de sangre. Su madre nació en Uriburu, la provincia de La Pampa, ciudad donde todavía está la antigua casa familiar que albergaba la panadería de su abuelo anarquista. Este sí, antes eran monarquistas y este abuelo era anarquista. El otro abuelo era el monarquista. Exacto. Todavía está la antigua casa familiar que albergaba la panadería de su abuelo al frente. Todos los panaderos que vinieron eran anarquistas, según se cuenta. Y la casa típicamente pampeana de su padre, Jerónimo Frigerio, estaba atrás. Por el costado pasa todavía la huella de una rastrillada ranquel, camino al río Colorado. Rita vivió por periodos en Venezuela, en Irlanda del Norte, se doctoró en Belfast, Estados Unidos también, y la mayor parte del tiempo en Brasil. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil, titular de la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, del programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, me encanta el nombre de esa cátedra, y de la cátedra Aníbal Quijano, de quien vamos a hacer referencia seguramente en nuestra charla de hoy, del Museo Reina Sofía de Madrid. Entonces, vamos a hablar básicamente en el tiempo que tenemos en tres bloques. El primero, como lo dice el título, va a estar referido al eurocentrismo, el segundo a la colonialidad y el tercero en ver cómo afectan estos conceptos a las instituciones culturales, en particular a los museos, que es lo que dio origen a este encuentro. Se inscribieron a este curso 2.500 personas. Desde TIPA, una sorpresa. Nunca tuvimos un encuentro con tamaña cantidad de gente, provenientes de todos lados, mayoritariamente de América Latina. Pero sepan que están acompañados por colegas con los cuales coinciden en intereses y que tienen un interés mayor en conversar y dialogar con gente como lo son Walter y Rita. Por lo tanto, le doy palabra a ellos. No sé si querés empezar vos, Rita, o Walter. Es el eurocentrismo. Nadie tiene ganas de... Dale, dale. Dale, como decimos en Argentina. Sí, es muy difícil separar el concepto de eurocentrismo de la perspectiva de la colonialidad, ¿no? De la crítica de la colonialidad del poder. Pero eurocentrismo, de la manera en que yo lo entiendo, es la otra cara de la moneda del racismo. En el centro de la perspectiva decolonial se encuentra la raza, la racialización del mundo. La colonización es el efecto de la conquista y la colonización, es la racialización del mundo. Y el eurocentrismo es uno de los aspectos del racismo, porque es lo que nos hace ver, digamos, el sujeto productor de conocimiento, de saber, el juez del mundo, encarnado en un cuerpo que es el cuerpo europeo, o sea, que es el cuerpo blanco, desde el punto de vista feminista también es el cuerpo de hombre, y que está en un universo, en un continente que no es el nuestro. Entonces,
eurocentrismo es una de las formas del racismo, porque es una de las formas de expropiación de valor de los productos del cuerpo racializado. O sea, el cuerpo racializado sea el cuerpo no blanco, y ese cuerpo difiere porque la raza no es inherente, no es sustantiva, no es del cuerpo, sino de una relación. Ese cuerpo es el habitante de un paisaje que está fuera de Europa, que es exterior a Europa, y ve al cuerpo blanco, al cuerpo europeo, como el cuerpo productor del saber, de productos y saberes que son los que tienen el valor, que son la referencia del valor. Entonces somos eurocentristas porque somos eurocéntricos porque somos racistas, ¿no? Toda la cuestión de la frase del presidente de Argentina hace pocos días es porque en su idea de que existiría algún valor por el hecho de provenir de barcos, provenir de Europa, por detrás de esa apreciación se encuentra una posición, una lectura racista del mundo. Eurocentrismo y racismo son, en mi percepción, indisociables, porque el racismo es a los cuerpos, ¿no? ¿En qué posición se encontró ese cuerpo en la historia de la colonización? ¿Del lado del colonizador o del lado de los paisajes y pueblos colonizados, conquistados y colonizados? Y el eurocentrismo es aquello que atribuye, que roba valor, o sea, que expropia valor, que retira una masvalía de los cuerpos que producen saberes, de los cuerpos racializados que producen saberes y productos. Entonces, los saberes y productos de Europa tienen un valor, tienen un valor agregado por ser producidos en el continente o por cuerpos marcados por la europeidad, que son cuerpos también racializados, pero que se consideran depositarios de una subjetividad universal, o sea, el sujeto universal como efecto de la conquista y la colonización es el sujeto europeo, y los otros sujetos racializados, habitantes de los paisajes, otros con relación a Europa, son sujetos minoritarios, o sea, defectivos, de alguna manera no encarnan al sujeto universal como el sujeto europeo encarna. Pero todo eso es una construcción, o sea, es un formateo de nuestra cognición a partir de un proceso histórico concreto. O sea, la racialización del mundo y el eurocentrismo como su consecuencia son efectos de un proceso histórico, de una guerra, o sea, son efectos de del poder de conquista por diferentes razones, por superioridad bélica también, pero por otras razones también, que hicieron posible la derrota transitoria, ¿no? Hasta el presente, ¿no? No creo que sea una derrota definitiva. Y las formas de expropiación, usurpación a que son sometidos todos nosotros, todos los habitantes de un paisaje no europeo. O sea, y además la conquista de nuestra subjetividad, ¿no? Como se vio en la frase del presidente, o sea, que es una subjetividad que mira hacia otro lugar siempre como el lugar desde el cual emana el valor, donde está la vara del juez, donde está la vara que juzga, evalúa, la vara de la superioridad moral, la vara por encima de todo de la superioridad moral, como dice Said en una frase inolvidable de su libro Imperialismo y Cultura, cuando dice que el colonizador no es superior ni por su superioridad tecnológica, bélica, intelectual, sino que la superioridad que le permite conquistar y colonizar el mundo es la superioridad moral. Entonces, para mí ese concepto de superioridad moral, como lo aprendí ahí en aquella página de Said, de Edward Said, es un concepto importantísimo. La superioridad moral, la vara de juez del que le atribuimos al sujeto, al cuerpo, que iconiza aquel, que es el ícono de aquel continente que es
Europa, incluyendo los Estados Unidos, que es el norte, ¿no? Entonces, esa es mi comprensión, no sé si fui suficientemente clara, porque atrás de mí hay una música todo el tiempo que me distrae de un partido político, de un comité. Entonces, bueno, pero si no fui clara en las preguntas, lo respondemos. Se escuchó, se entendió perfectamente, Rita, se entendió perfectamente. Y afortunadamente la música no nos llega. ¡Ay! Walter, me gustaría escuchar tu opinión, nos gustaría escuchar tu opinión. Sí, está difícil dar mi perspectiva después de Rita, porque es difícil dar una perspectiva con lo que se dijo, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, suscribo y pasemos a la próxima, ¿no? Pero empezaría diciendo un par de cosas, ¿no? Yo creo que esta coincidencia con el pensamiento de Rita, ciertos, en general, pero cierto sector, digamos así, del pensamiento de Rita, coincidimos porque venimos de Quijano, ¿no? Es decir, lo que vamos a decir eurocentrismo, colonialidad y racismo, que no se pueden disociar. Y yo creo que esto Rita lo explicó muy bien, ¿no? Entonces yo lo voy a agarrar por otro lado, ¿no? Es decir, eurocentrismo antes de 1500 no es un problema. Europa tenía todo el derecho de ser eurocéntrica, como eran todas las culturas y civilizaciones coexistentes en ese momento. Es lo que se llama el síndrome del ombligo. ¿Por qué Cusco? Bueno, Cusco es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, Roma se convierte en el ombligo del mundo, ¿no es cierto? Después que después que Constantinopla ya pertenece a otra tradición cristiana, que es Grecia, Constantinopla, Moscú, que es la ortodoxa, ¿no? Así que en ese momento Europa se constituye, ¿no? Y sobre todo a partir del Renacimiento, es decir, 1350, digamos, ¿no? Esa primera etapa no es problemática, es decir, los europeos tienen todo el derecho a su propia opinión y tienen todo el derecho de ser eurocéntricos porque todo el mundo lo es. Pero antes de 1500 no hay ninguna civilización que controle a todas las otras. Hay invasiones, etcétera, ¿no? A partir del 1500 se empieza a constituir una civilización que empieza a controlar, dominar, insertarse en las otras civilizaciones, ¿no? Y ahí empieza el problema del eurocentrismo. Entonces el eurocentrismo en ese momento no se puede disociar de la colonialidad. Antes no hay tal cosa como la colonialidad. Habrá habido colonialismo como el romano, como podemos decir el Inca, el China, etc. Podemos decir que eso era colonialismo, pero la palabra colonialismo viene de Roma, ¿no? Bueno, Roma era imperial, dominium, imperium, ¿no? Pero a partir de ese momento, si ya Jerusalén no es el centro, las cruzadas lo perdieron, Constantinopla pertenece a otro lado de la cristiandad, y entonces comienza esa constitución de lo que llamamos eurocentrismo, modernidad, colonialidad. ¿Y en qué consiste entonces la relación entre eurocentrismo y modernidad, colonialidad? El eurocentrismo no es una cuestión geográfica, no es una cuestión de Europa toda, es una cuestión de, si podemos, en términos geográficos, es un problema de los imperios atlánticos, español, portugués, holandés, francés, inglés, y después se pasa al Atlántico Norte, ¿no? Entonces, en ese momento, lo dijo Rita muy bien, ¿no? En ese momento, la constitución del eurocentrismo, o de la modernidad, procede simultáneamente destituyendo. Rita lo decía como extracción. Destituye y extrae. Y lo destituye sí con una superioridad moral,
pero con una superioridad también epistémica. Es decir, porque se empieza a imponer a través de la teología cristiana, a través de la universidad renacentista, que luego se traslada a las Américas como las sucursales de McDonald's, y luego a partir del siglo XIX empieza la universidad uh, occidental, empieza a expandirse junto al Estado burgués, etc. Entonces, lo que es importante aquí es la constitución simultánea con la destitución. ¿De qué? Del conocimiento, de formas de gobierno, de formas de economía y la inferioridad de seres humanos. Y ahí está el racismo. Porque el racismo no tiene nada que ver con la cuestión de la piel, no tiene nada que ver con la forma de tu nariz o el racismo. Estas son marcas superficiales de una invención clasificatoria, y eso nos enseñó Quijano muy bien. La clasificación social es un problema de conocimiento que se constituye destituyendo, ¿no? Y ahí están las relaciones muy claras para mí entre eurocentrismo, colonialidad y racismo, ¿no? Y después Rita también invocó la cuestión de lo que podemos llamar sexismo. Y ahí se da una cuestión muy interesante porque, no sé si Rita estará de acuerdo, pero comentará sobre esto, ¿no? Porque el sexismo en la Europa del Renacimiento, dejemos, bueno, Federici lo explicó muy bien, ¿no? Pero el sexismo en Europa es en relación, es decir, hombres masculinos blancos cristianos frente a mujeres blancas cristianas europeas, ¿no? Pero el problema es cuando se destituye en las colonias. Y ahí ya el sexismo no se puede separar del racismo. Y ahí se complica un poco la cosa, pero se complica porque no se puede separar eurocentrismo, colonialidad, racismo y sexismo. Y esto tiene que ver un poco también con el control de la subjetividad, ¿no es cierto? Que decía Rita, ¿no? Si lo ponemos así en términos eurocéntricos, ¿no? Es decir, en el vocabulario de la modernidad, la constitución es fundacional teológica, epistémica y estética, porque es la estética la que construye la subjetividad. Y en ese sentido, y termino aquí, fue muy interesante lo que dijo el presidente. Rita hizo una entrevista magnífica explicando esto, ¿no? Pero fue muy interesante porque se reveló para mí lo que estaba tapado en la esfera pública argentina, ¿no? Y entonces, así descendemos de los barcos, pero hay un documental de hace 7 u 8 años, hecho por los afroargentinos y argentinas, que es Nosotros también descendemos de los barcos, negreros, de los barcos negreros, ¿no? Entonces, por ahí va eurocentrismo, colonialidad, racismo y sexismo. Claro. Sí, Eh, yo me acuerdo cuando en una reunión que hizo el Centro Pompidou en el 2019, hace ya casi 2 años, de directores de museos de Europa, donde se preguntaban, la razón por la cual se juntaron fue, ¿qué hacemos frente a la derecha emergente y poderosa que se está afincando en lugares como en Italia, en Hungría y en otros lugares de Europa? ¿Cómo deben reaccionar los museos? Y ahí estaba el Pompidou, el Reina Sofía, el Louvre, el British Museum y demás, para ver de qué manera reaccionaban ellos. Y por alguna rara cuestión que quizás Rita pueda decirnos, le invitaron a Rita también a opinar en esa. Que quizás haya sido un error que se les pasó a los organizadores, porque Rita lo que, y ahí fue, y a mí me impresionó, lo que les dijo fue, yo he estudiado a fondo y he enseñado cómo el eurocentrismo dañó a las distintas sociedades en América Latina, y doy clases sobre eso y discutimos con mis alumnos el tema, pero nunca había pensado que el eurocentrismo podía
dañar de este modo que ustedes lo están señalando a la propia Europa. Eso no lo había estudiado. Si me permiten, no voy a poder dar opinión porque tendría que estudiarlo para poder dar una respuesta. El cual les colocó a la mesa que estaba allí presente. ¿Te acordarás, Rita, de eso, no? Sí, inolvidable. Porque yo esperé que iba a ser una reunión con muchos otros latinoamericanos y africanos y gente del mundo, y los europeos, y cuando llego, la pregunta que me hacían a mí es ¿cómo perjudica a Europa el eurocentrismo? Entonces quedé perpleja, pero ahí hablé de algunas cosas que conozco, como por ejemplo el tedio europeo, que es un problema muy serio, inclusive en algunos países, ¿no? Como los británicos hablan del tedio como un problema. Entonces, me acuerdo muy bien que la forma en que sonó cuando hablé del boredom, ¿no? El aburrimiento de Europa, porque de repente por un tiempo se vació de la dramaticidad de la vida, ¿no? O sea, ¿qué comemos esta noche? O sea, es una vida como se trivializó, cuidando solamente la seguridad extrema y intentando retirar la dimensión dramática de la inminencia de la muerte, en fin, una cantidad de cosas que en nuestro continente las vivimos permanentemente. Y eso en un periodo muy corto en Europa se fue alejando. Ahora, ¿no? Con la nueva conflictividad política, el renacimiento de formas de fascismo, es posible que esa tensión se recoloque. O sea, no es que yo quiera, me parezca bueno que emerjan sectores fascistas, pero yo creo que Europa como que murió un poco y eso se empezó a notar en la decadencia de la imaginación intelectual. O sea, esos autores, esa Europa, digamos, de los grandes filósofos, del gran pensamiento, de los filósofos de la sospecha, no existe más. O sea, el que citamos de Alemania es un coreano, o sea, es una decadencia visible. Yo me doy cuenta como autora, ¿no? Porque, sí, exactamente. Entonces, bueno, pero lo que ahí empecé a pensar el día anterior, cuando me enteré de cuál iba a ser la pregunta, el tema de los museos y de lo que después de nuestra visita a Américo, al Museo del Quai de Branly, llamé de belleza encarcelada. O sea, los museos europeos son belleza encarcelada, sobre todo el de Quai de Branly, que son cosas bellísimas, extraordinarias, en unas cárceles en unas vitrinas que en realidad son cárceles porque esos objetos están retirados del curso de la vida de las sociedades, donde marchan desde su belleza floreciente en el momento en que son producidos hacia su obsolescencia natural. Es como una clausura del tiempo, ¿no? Entonces, Europa también busca eso, ¿no? Busca la clausura del tiempo también, que quiere decir la clausura de la inestabilidad de la vida, la clausura de la muerte, la clausura de lo incontrolable, ¿no? De lo indecidible. Todo eso quiere suspender por esa búsqueda enloquecida de seguridad. Y eso se manifiesta en el Museo Europeo. El museo que vimos ese día para mí es la versión máxima, ¿no? De ese intento de clausurar el curso del tiempo de esos objetos preciosos, desde su vida ritual, su vida en la decorativa, en los espacios domésticos, su vida ceremonial, los banquitos de los reyes africanos, en fin, todo lo que hay en ese Quai de Branly, que es extraordinario, las piezas más bellas, pero muertas ya, porque de ellas se retiró el tránsito hacia su obsolescencia. Eso también es eurocentrismo. Bien, si les parece, podemos pasar al segundo tema, que si bien es parte del primero sin duda, que es la colonialidad, ¿cierto? Es decir, aquí ambos mencionaron a Quijano, y cómo Quijano introduce conceptos
que no estaban presentes en el patrón de poscolonialidad de los estudios europeos y norteamericanos. Me gustaría que nos cuenten su óptica sobre esto y cómo evolucionó el pensamiento decolonial a partir de entonces. Bueno, voy yo para ir a hacer ping-pong, ¿no? Pero a mí me gustaría en algún momento, vamos a volver sobre la cuestión de los museos después de la colonia. Sí, sí, ya el tercer Ok, bloque. ok. No, ahí lo que yo siempre recuerdo es que hasta 1992 solamente es modernidad. Modernidad all the way down, como decía Anthony Giddens después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea que Quijano con el concepto, es un concepto tremendo, es un concepto importantísimo. ¿Por qué? Porque destapó la olla. Nos empezó a mostrar que detrás de la colonialidad, debajo, donde sea, existe otra cosa que es la colonialidad, ¿no? Entonces, antes, cuando yo decía constitución, destitución, la modernidad se constituye. Es decir, la modernidad no es un periodo histórico. Es un periodo histórico inventado, es una multitud de relatos salvacionistas. Salvacionista por conversión, salvacionista por progreso, civilización, desarrollo, democracia de mercado. Y esto abarca evidentemente todas las disciplinas universitarias y afecta a los museos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los museos luego, ¿no? Pero entonces, el primer punto, yo creo que esto es importante también en relación a lo que decía Rita sobre el aburrimiento y la superioridad moral, ¿no? Con la colonialidad, el concepto de colonialidad, Quijano, que desde que lo introduce hasta sus últimos artículos, nunca separó la colonialidad con el control de la subjetividad. Control del conocimiento, control de la subjetividad. Y esto es algo muy importante que nos olvidamos muchas veces porque es como que todavía la colonialidad solamente afecta a los colonizados. No, la colonialidad es esto que acaba de decir Rita sobre el colonizador, llamémosle así, ¿no? Es decir, no se puede separar, digamos así, la constitución de la destitución. No se puede separar la subjetividad de la constitución de quienes constituyen. ¿Y quiénes constituyen? ¿Cómo constituyen? Por lenguas. No se constituye la modernidad en suajili o en urdu o en bengali o en mandarín. Se construyen las 6 lenguas modernas europeas. Instituciones, ya dije 3. La iglesia, la universidad y a partir del siglo final del XVII el museo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y actores. Pero no cualquier actor entra en estas instituciones y domina estas lenguas y todo el código, ¿no es cierto?, para hacer avanzar la modernidad a colonialidad. Entonces yo creo que hay que prestar mucho más atención de lo que hemos prestado hasta este momento a esto que decía Rita, ¿no?, sobre tanto la superioridad moral como la superioridad epistémica, la superioridad estética, la superioridad matemática. La superioridad moral en el sentido de que somos superiores en todos los ámbitos, digamos así, epistémicos y ontológicos. Somos seres superiores. Ya. No, sin embargo, están destruyendo al mundo, ¿no? Sin embargo, están llevando al mundo al exactamente, es la constitución de institución. Somos superiores y no nos importa la gente porque tenemos una visión del progreso y del desarrollo. Y esto es muy visible hoy después de la pandemia, ¿no? Con la gran transformación del Fondo Monetario Internacional y el gran reset de Davos. Esto es otro tema, pero estamos viendo cómo de pronto estas instituciones y estos sujetos se
autonombran como salvadores. Entonces, para mí la colonialidad es esto, ¿no? Es decir, y yo diría que la decolonialidad hoy es tratar de entender más y más los distintos momentos de la colonialidad, cómo nos controlan, cómo controlan el conocimiento y la subjetividad, y cuáles son las respuestas decoloniales a ese entendimiento de la modernidad constitucional. O sea, si hablamos de constitución, destitución, Quijano dijo en ese artículo del 92, ¿cuál es la tarea decolonial en este momento? Reconstitución epistemológica. Él dijo solamente reconstitución epistemológica, pero hoy le agregamos la estética porque él hablaba de subjetividad. Él no se había metido con la belleza, pero la subjetividad es estética, es control de los sentires, control de las emociones, y esto también lo dijo Rita muy bien en la primera intervención, ¿no? Claro, inclusive el control de la actitud profesoral, o sea, cómo se produce el pensamiento, o sea, nosotros todos fuimos formateados de una forma y burocratizados, no se me ocurre una forma mejor, de cómo ocupar la plataforma, el pedestal del profesor. Muchos profesores todavía lo hacen de esa manera. Afortunadamente algunos dimos un paso atrás sobre esta superioridad profesoral que está totalmente calcada en el eurocentrismo, en la cátedra eurocéntrica también. Nos hemos movido ¿no? De esa posición para hablar, por ejemplo, del pensar en conversación, ¿no? Que es que nosotros todos, y Quijano también, ¿no? Los otros días fui al Café Haití, que en Lima era el lugar donde se reunía con todos sus amigos, con Walter y con muchos de... Y me fui a quejar, ¿cómo es que no le han puesto a la mesa donde él se sentaba una chapita que decía, aquí se pensó en conversación, aquí pensó Aníbal Quijano? Me fui a quejar al gerente del Café Haití. En fin, hablando, vamos pensando, ¿no? Esa es otra forma de enseñar. Exacto. ¿No? Sí, yo creo que una vez conversamos, hablamos, Rita, de esto, ¿no? Que conversar es dar vueltas juntos, con versus. Conversar es dar vueltas juntos. Sí, con versus. Y esto es la educación. Convertirse también, ¿no? Porque al conversar se va también convirtiendo, se va. Y convertir. Y esto es la educación, ¿no? Pero nos han formateado en la escolaridad. Somos profesores que dictamos clases o dictamos una conferencia. Exacto. Yo creo que las personas acá presentes nos hemos corrido de eso, ¿no? Yo primero lo hice desde una postura femenina en la docencia. Intentar que esa posición institucional del intelectual, del docente, no me capturara, o sea, con su masculinidad y su blancura, ¿no? Primero fue intuitivo, después comencé a darme cuenta de que lo estaba haciendo y lo volví reflexivo. Entonces, me acuerdo que al principio, cuando recién conocí a Aníbal, le pregunté por qué él no quería hablar de lo postcolonial, por qué no usaba, por qué no se podía usar, porque era lo que más leíamos, el pensamiento postcolonial. Y también tampoco usaba y no usó nunca la palabra subalterno, que son, digamos, los dos elementos centrales del pensamiento postcolonial. Y de una manera muy simple, él me respondió, porque para mí lo postcolonial no existe. O sea, la colonialidad estructuró el mundo, las relaciones de poder en el mundo, y también estructuró las subjetividades de manera tal que no existe lo postcolonial. Eso permaneció todo el tiempo. Y la otra respuesta fue más difícil, pero después la elaboré yo. ¿Por qué no? Porque hay subalternidad solamente cuando
y eso quizás en una confrontación con el texto de Gayatri Spivak, o sea, cuando se habla al centro, cuando se habla al Estado, cuando se habla al norte, hay subalternidad. Pero lo que pasa es que los pueblos hablan y deliberan entre sí. O sea, no han perdido el ombligo no se corrió del centro de la aldea, permanece ahí en un pliegue, en un escondite posiblemente, y bien que esté en un escondite, porque el escondite es lo que ha salvado a muchos pueblos de 500 años de masacre. Entonces, el escondite es una figura central en la historia de los pueblos no europeos, y no debe desaparecer el escondite, porque es una estrategia de una gran inteligencia. Entonces, subalterno es el que aflora para hablar al centro, pero Quijano no usaba esa palabra. Él prefería no considerar esa salida para hablarle al centro, sino el pensar en un entre sí, ¿no? En un mundo de reciprocidades, en fin. A esta idea no la dotó tanto de una teorización, pero sí sé por la respuesta de él que él no hablaba de subalternidad y no hablaba de subalterno. Y creo que permanecer pensando en esto es importante, entender el por qué, ¿no? ¿Se entiende? No, se entiende muy bien. Trata Walter, más de pensar. ¿te puedo hacer una pregunta, Walter? ¿Ah? Una pregunta puedo hacerte. Sí, claro. Porque vos al hablar de destitución, constitución, que yo antes te escuché también, te leí, cuando te referías a la situación de frontera en que estamos, quienes nos hacemos estas preguntas, Uh-huh. y quizás se podría interpretar la reconstitución como volver a ser como eran nuestros antepasados antes de la modernidad. No. Y yo no sé si esto es tan así, sino es que al estar en esta situación de frontera tenemos las influencias tanto de la modernidad como de los saberes que quieren ser anulados. Y reaccionamos de un modo y nos expresamos de ciertas maneras que tienen contenidos de ambos mundos. ¿Esto es así? Oye, bueno, quería... Yo, si te entiendo bien, no es así. Es decir, cierta parte es así, pero la reconstitución no significa volver atrás. Eso es como pensadores postcoloniales como Arjuna Padurai nos dicen a nosotros que queremos volver a un prístino pasado. No, nadie quiere volver a un prístino. Y nace, no se puede. Los chinos no quieren volver a Confucios. No, quieren traer a Confucios ahora porque no necesitan los griegos. Pero al mismo tiempo tienen que lidiar con los griegos porque Occidente se los impuso. Entonces, la segunda parte sí estoy de acuerdo, porque es, bueno, lo que decía Rita, ¿no? Sobre los subalternos. Por ejemplo, yo aprendí de los discursos afroecuatorianos del Pacífico. Que yo dice, bueno, el concepto de casa adentro, o intraculturalidad, como dicen los indígenas. Estas son cuestiones, como dice Quijano, internas. Los pueblos nunca dejaron de... Y si no, no tendríamos el resurgimiento indígena y afro que tenemos en este momento, ¿no? Segundo, ellos hablan de casa afuera cuando se dirigen al Estado. Y estas cosas son simultáneas, ¿no es cierto? No podés ir así a dirigirte al Estado si no te has organizado internamente. Pero ahí está la frontera. Y ahí está habitar la frontera. Y la reconstitución epistemológica es para mí un pensamiento de frontera. Porque no es reconstituir el patriarcado inca. No queremos reconstituir el patriarcado. Aunque sea un patriarcado de baja intensidad o un patriarcado de otro tipo, como dice, baja intensidad, como dice Rita, o otro patriarcado, no me acuerdo cuál es el término que dice Julieta Paredes, ¿no?
cuando habla del entronque patriarcal. No, no queremos eso. Pero sí queremos reconstituir, vivir en armonía y en plenitud, por ejemplo, que es una de las enseñanzas, bueno, que se da como summa causa. Eso es lo que queremos reconstituir. Pero para reconstituir eso, no se puede volver al pasado porque son 500 años en donde la modernidad, el eurocentrismo, está en todos nosotros y nosotras. Entonces yo creo que ese es pensar que se quiere, que los africanos quieren volver al pasado antes de 1652. Es un pensamiento postmoderno y postcolonial que no han entendido de qué trata la colonialidad y la decolonialidad. Es verdad, de acuerdo. Por Importante. ejemplo, Quijano no aceptaba la idea de descolonizar. Esto también no está en su... Era un hombre realmente muy, muy preciso en sus conceptos. No hay descolonización posible, no se puede rebobinar la historia, ¿no? Bzz, hacia atrás, eso no hay. O sea, la búsqueda del origen, inclusive ahí se aproxima su idea a la crítica del origen como en Derrida, o sea, el culturalismo, y ahí está lo que yo le agrego a eso, el culturalismo, o sea, inclusive yo ahora soy antropóloga, pero cada vez menos uso la idea de cultura, que nos lleva a trampas Yep. enormes, porque Yep. el culturalismo es el fundamentalismo, o sea, tiende al fundamentalismo. Entonces, los antropólogos y las antropólogas han hecho esfuerzos enormes por desesencializar la idea de cultura, pero no lo consiguen, o sea, rehistoricizarla, recolocar la historia en la cultura, pero es como la cuestión de la luz, la onda y la partícula. Si miras la partícula no ves la onda, si miras la onda no ves la partícula. La idea de cultura es muy semejante con relación a lo histórico, al tiempo, al efecto del tiempo, la transformación. Cualquier antropólogo, antropóloga sabe que si vuelve al campo 10 años después, encuentra un campo diferente. O sea, es muy... y a veces son los caciques, son los hombres, los intermediarios entre el mundo tribal, el mundo de la aldea y el mundo del blanco, el frente blanco, colonial, estatal, empresarial, que tienen esa posición bisagra, le llamo yo, que son los más fundamentalistas de todo, de una forma muy semejante al fundamentalismo islámico, porque como intermediarios tienen una posición que está ya acriollada, digamos, está ya formateada, capturada por el ojo del blanco, inclusive la manera de mirar los cuerpos. Hay una captura del ojo del cacique, del intermediario de los pueblos indios con el mundo del Estado, con el frente estatal, que enseña a ese cacique a mirar los cuerpos de la forma en que el blanco los mira. Por eso digo yo, sin la captura, si no hubiera habido un patriarcado originario, la propia conquista hubiera sido imposible, porque lo primero que se captura es el ojo del cacique, el ojo del guerrero indio, del guerrero de los pueblos africanos. Él es el que lucha, él es el que pierde esa guerra, él es el ojo que es capturado y enseñado a mirar la vida como vida cosa, como la ve el ojo del blanco. Entonces, esto es una bola, es una esfera de cuestiones que hay que entender muy bien, y aquí solo quiero mencionar un concepto de Aníbal que al final descubrí que es una frase de quechua y de aymara, que es el regreso del futuro. No se vuelve al pasado, sino que regresa una posibilidad de futuro que fue interceptada por la colonización. Exacto. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, los invito al tercer capítulo, que sería cómo esto ha influido y influye actualmente, en particular en los museos. Y aquí leí días atrás, a raíz de una exposición en Australia hay mucha conciencia sobre la colonialidad y la fuerza de aquellas civilizaciones que han logrado que se la respete como tal. Es al punto de que, por ejemplo, en el Museo de Melbourne se ha modificado enteramente una exposición y se ha hecho enteramente
por la gente de distintas formas culturales que no son las blancas. Y el centro aborigen de Tasmania dice, y acá cito, no elegimos ser encerrados en una vitrina. Y esto va por lo que vos dijiste, Rita. No elegimos ser encerrados en una vitrina, con nuestra historia contada por una institución ajena que sea autodesignada como embajadora de nuestra cultura. Esto está dicho con todas las palabras. Y está presente en los museos. Entonces, me gustaría escuchar lo que ustedes opinan sobre la influencia de esto, si es como uno intuye que el museo es una institución típica de la colonialidad y que nosotros hemos adoptado, por nosotros digo América Latina y otros países, como propia. Y nos comportamos sin cuestionar esa anulación de saberes, como vos decís, Walter. ¿Quién va? Yo sé poco sobre esto, entonces voy a ser breve. La cuestión es la cuestión de la memoria, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de un museo? Es de alguna manera hacer que no voy a decir la palabra preservar, pero hacer que la memoria continúe, que haya un hilo de memoria, que la gente tenga acceso a una memoria. Y ahí tenemos, y ahí me inspiro mucho por una gran argentina que es Pilar Calveiro, que escribió un gran libro sobre memoria, sobre poder y desaparición en la Argentina, que lo enseñé por muchos años en la universidad, en Brasilia, a mis alumnos, porque ella habla ahí de la memoria escaparate y de la otra memoria, que no es la memoria escaparate. La escaparate es la que al capturar la memoria la congela. Y la otra memoria sería la que estimula la historia, la que estimula el tránsito histórico y estimula que nos demos cuenta de que vivimos históricamente y que transformamos la vida todo el tiempo y que la vida se puede transformar y que es posible transformar. Entonces, para mí el museo tiene ese dilema, ¿no? De las dos memorias, de la clausurada, capturada y congelado el tiempo, la memoria escaparate, de la que habla Pilar, y cómo sería la otra memoria, la que nos permite saber qué pasó, pero de una forma en que sus personajes y sus objetos no mueran en el, no se congelen, o sea, no sean momias, no se momifiquen. Ese es para mí el gran dilema, la gran dificultad de los museos, y agradezco al cielo que no tenga yo que resolver ese problema, porque es un problema muy difícil, se necesita... Pero vos me has señalado, Rita, tu asombro frente a algunos cuadros que has visto en los museos, especialmente en Brasil. Bueno, ahí yo veo una acción posible y muero de indignación todo el tiempo al recordar esa historia, que si da tiempo, porque quiero escucharlo a Walter, la cuento brevemente, porque es una historia que comienza hará unos 25 años ya, en la visita al Museo Imperial de Petrópolis, en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, que es la casa, el palacio de la familia real, porque ahí hay una gran diferencia entre Brasil y los otros países de América Latina, ¿no? O sea, ellos tienen una aristocracia, una casa real, ¿no? Y bueno, y en ese palacio de Petrópolis, palacio imperial, hay diversos objetos, todos ellos de los emperadores o objetos religiosos. Entonces yo fui hace esos 25 años junto a un grupo muy eminente de antropólogos brasileños, como Octavio Aurelio, como Luis Eduardo Suárez, como Rubén César Fernández, grandes antropólogos, amigos, y fuimos y todos paseamos y yo quedé congelada mirando un cuadrito. Arriba de un piano había un pequeño cuadro sería de 30 centímetros por 25 por 30,
con una chapita que decía Jean-Baptiste Debré, o sea, claro, Debré, que es el que pintó, ¿no? la escena imperial y la escena esclavista de Brasil. Y en ese cuadrito estaba, no sé si lo vas a mostrar, porque es muy como emblemático de mi pensamiento, un niño blanco en los brazos de una muchacha muy bella, africana, negra, y él tiene la mano en el pecho de ella. Miré al niño y dije, este es a don Pedro II. ¿Por qué? Porque en todas las representaciones de don Pedro II él tiene, y las fotografías, inclusive una frente desproporcionalmente ancha, y luego encontré otras pinturas de Debré de don Pedro II, bebé. Y es un cuadro muy impresionante porque el niño muestra una total intimidad con esa ama de leche, con esa esclava. Es su madre. Entonces vamos a hablar psicoanalíticamente hablando, la fusión de los cuerpos, la intimidad de los cuerpos muestra que su relación edípica es con esa madre. Bueno, y ahí empieza mi búsqueda de más datos imposible hasta que encuentro un libro de los años 50 en la Biblioteca de Estudios Latinoamericanos de Gainesville, de un historiador eminente de Brasil llamado Pedro Calmón, que dice, don Pedro II en los brazos de su babá. Bárbaro. Y voy juntando, y me voy encontrando con la resistencia de los museólogos, e inclusive en un libro que se llama Las barbas del emperador, de Lilia Schwartz, que dice, en una denegación freudiana clásica, dice, no es don Pedro II. ¿Por qué? Porque don Pedro II tenía ojos claros. Entonces, si uno ve todas las pinturas que Debré hizo de don Pedro II, de bebé inclusive, tiene los ojos marrones. Será que él tenía ojos claros, pero en las pinturas de Debré tiene los ojos marrones. Después, voy a terminar ahora, porque esto me indigna, porque esto muestra lo que es la colonialidad de un museo, pero así, al palo, como decimos en Argentina. Total, porque ahora finalmente le ponen la placa, hay ficha para este cuadro, y la ficha dice, no, este es el menino ñozinho, vecino del palacio, ahí en los brazos de su babá. ¿Desde cuándo en el palacio había el retrato de un vecino? Y luego ahora lo último que vi es, no es de Debré. Este cuadro no es de Debré. No es el emperador, es el menino ñozinho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según el cuadro y la mirada del artista, y los artistas son antenas del mundo, ¿no? Ni se dan cuenta de lo que ven, pero lo representan. Porque ahí la madre patria de Brasil es África. Es África. No puede, es imposible aceptar que el Edipo, la relación edípica, la relación de la mano en el pecho de esa madre, del emperador que aman los brasileños porque era un intelectual, en fin, tenía el científico, no sé qué cualidades enormes, parecía tener un tipo bueno, no sé, pero era un hijo de una africana. Punto. Eso es la colonialidad al palo en un museo, posiblemente de los más importantes, además todas las otras obras que están expuestas en ese museo son de la familia, no hay un menino ñozinho, o son arte sacra. Bien, tenemos unos pocos minutos más. Lindísimo tu ejemplo, creo que nos pone a todos en situ, ¿no? Con el problema concreto. Walter. Bueno, como este es un problema gordo, ¿no? Pero yo diría que, recordando, Quijano habla de reconstitución epistemológica, le agregamos subjetividad. Esto es lo que estuvimos haciendo desde hace 45 minutos. Estamos en un proceso de reconstitución epistemológica del conocimiento y de la subjetividad, ¿no? Bueno, el problema del museo, rápidamente, es muy complejo, señalo así por puntos, ¿no? Primero, la palabra museo viene de las 7 musas, ¿cierto? Museum, es decir, tiene que ver con las musas, pero las musas no eran diosas, eran nombres que los griegos le pusieron a ciertas técnicas y a ciertas prácticas, ¿no? Ahora bien, lo que llamamos Biblioteca de Alejandría
es un museón, pero un museón es una casa de estudio. ¿Y de dónde sale que el museo colecciona objetos? ¿Cuándo? ¿Quién? Si museo, museón quiere decir eso, casa de estudios. Entonces en la Biblioteca de Alejandría había de todo, ¿no? Había, pero ahí donde eran unas reuniones para... Entonces en Europa tenemos que, por el siglo, no sé, XVII, las gabinetes de curiosidades, ¿no? Pero ¿qué había en las gabinetes de curiosidad? Bueno, gente rica coleccionaba objetos exquisitos. Pero un día viene un señor que se llama Hans Sloan, que era un científico, que fue en su momento director o presidente de la Royal Society, que sucedió a Newton. Newton era una sociedad científica. Y el señor Sloan era científico y tenía una colección enorme de distintos objetos, no de arte, sino de agricultura, de astronomía, etc. Y fundó the British Museum. Right? Y entonces podemos ir luego a cómo se funda. Entonces lo que ocurre cuando yo dije, antes de 1500 el eurocentrismo está bien, es decir, un problema necesario para ellos porque Europa antes de 1500 era prácticamente una región de bárbaros, una región de bárbaros cristianos occidentales que habían perdido el centro. El Renacimiento se empieza a reconstituir, 1350-1500. Bueno, y el museo no influye en la colonialidad, es constitutivo de la colonialidad. Y ahí es donde la constitución del museo, el British Museum, el Louvre, el Museo Etnológico de Berlín, para mencionar los fundamentales, claro, se constituyen robando. Se constituyen, sí, objetos de la historia europea, medievales, Grecia, etc. Pero también roban a Grecia. Si en el British Museum dice, esta es la colección más grande de Grecia fuera de Grecia. Es totalmente un orgullo absurdo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Tercer momento. El museo, como tú lo dijiste, pasa a las colonias. Y pasa a las colonias para constituir las historias nacionales. El Museo de Antropología de México, por ejemplo, es una especie, un ejemplo típico, ¿no? Entonces, el museo en las colonias está montado y controlado por la élite compradora, que es, digamos, aliada de los imperios occidentales. Este es entonces el tercer momento. Y el cuarto momento viene, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Entonces ahí yo veo 2 o 3 puntos enunciados rápidamente. Hay, como tú sabes, como mucha gente sabe, una gran conversación en todo el mundo, me imagino, porque es muy grande en África, es muy grande en América Latina, es muy grande en Europa. ¿Qué hacemos? Entonces está la cuestión de la restitución. Pero restitución no es reconstitución. Cuando se restituye, y Rita lo mencionaba, se restituyen objetos que han sido sacados de sus relatos. Pero en este momento, si se restituyen objetos, como Macron está apoyando esto, se restituyen estos objetos. ¿A quién se los restituyen? Se los restituyen al Estado, pero no, digamos, a la gente a la cual pertenece. Pero de todas maneras, este es un momento importante, es un cambio en el contenido. El segundo momento es, tú lo sabes bien, Américo, porque hablaste de él en uno de las sesiones del curso. Ticio Escobar invitó a los indígenas. Y esto me parece que es un segundo momento en esto que hacen las colonias, importante, ¿no? Pero uno se puede preguntar, ¿los indígenas necesitan museos? ¿Por qué van a necesitar museos los indígenas? Si ellos tienen sus propias maneras de conservar la memoria, ¿no?
Y el tercer momento es Elvira Espejo, ¿no? Lo que hace Elvira Espejo es muy distinto, porque Elvira Espejo se está apropiando del museo para reconstituir una memoria a través de los tejidos, ¿no? Y esto me parece que son los tres momentos que en este momento que se están discutiendo. Ahora yo agregaría uno que es fundamental. Creo que todo esto es importante, pero lo más importante y no es lo uno o lo otro, sino es lo uno y lo otro. Es cuestionar la idea de museo. ¿Por qué necesitamos preservar el museo? ¿Por qué necesitamos el museo? ¿A quién beneficia el museo? O sea que los cambios de contenido están bien, pero dejan la institución incólume. Y entonces la reconstitución epistemológica estética no es volver al pasado. No, al contrario, también lo dijo Rita con un ejemplo, es traer este pasado al presente, ese pasado que ha sido destituido. Y a mí esta me parece el punto fundamental, ¿no? Cambiar los términos de la conversación. Porque el museo no es solamente un edificio, son relatos que lo justifican. Y justifican las colecciones en una sociedad, y esto Rita lo sabe muy bien, en una sociedad basada sobre el objeto y no sobre las relaciones. Entonces, desde el punto de vista de la fluidez, de la vincularidad de todo el universo, la Tierra y el mundo, ¿cómo vas a poner la relacionalidad en los museos? ¿No es cierto? No podés poner ese movimiento. Entonces, Elvira Espejo yo creo que lo está haciendo de manera interesante, manteniendo el museo, poniendo a las tejedoras y tejedores junto con académicos, escolar. No hay mucho diálogo todavía, pero ahí está de nuevo, no es volver al pasado, este es un mito posmoderno aceptado por la poscolonialidad. Y para afirmarlo de ahorita, claro, no hay poscolonial, la colonialidad está en todas partes, todavía. Muchísimas gracias, Walter. Y tenemos en este instante participando de esta reunión gente de Estados Unidos, de Argentina, de Nicaragua, de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, de Colombia, de México, de Japón, de Australia, de Chile, de Perú, de España, de Bolivia y de Paraguay. Por lo cual me parece extraordinario poder dialogar en esa medida. Y algunas de las preguntas que nos hacen y sobre las cuales quería que ustedes nos ayuden a conversar, algunas son acerca de las estrategias para decolonizar los museos. Por ejemplo, los museos son colonialistas desde su génesis. ¿De qué forma pueden decolonizar sus discursos? ¿Es suficiente? Bueno, esto en realidad se pregunta si es suficiente el retorno de las piezas expoliadas, y creo que esto ya fue contestado, ¿cierto? Karen Wish-Payalev nos dice, grandes avances quizás hay en ejemplos como administrar museos desde la perspectiva y conocimientos indígenas. Jacqueline Romero Chiarla comenta, pensar en la horizontalidad con otros y para otros. Rodrigo Wilker dice, se trata de cambiar el paradigma de la comunicación en los museos, integrar la subjetividad, la deconstrucción y el pensamiento crítico. Esto en cuanto a comentarios. Y una pregunta sería, ¿cómo sería posible decolonizar la academia, sabiendo que el pensamiento decolonial forma parte de una geopolítica del conocimiento o aún de una economía de las ideas y más allá? Eso lo pregunta Caro. Bueno, yo de los museos soy visitante, ¿no? Y es interesante cuando el museo convoca a la convivialidad de las personas en torno de lo que exponen. Nunca he ido a un museo sola,
O sea, y yo creo que es la práctica habitual, eso los expertos tienen que saber mejor que yo, es que el museo sí provoca, construye colectividad, o sea, por lo menos en mi experiencia, la visita siempre es en compañía, por lo tanto, favorece la vincularidad de las personas en torno de la discusión, la evaluación de los objetos que están mostrados ahí. Yo propondría eso, ¿no? Que eso es algo que, por más defectos que tengan los museos, por más problemas, es algo que yo rescato que es una ocasión. Los museos no son otra cosa que una ocasión. Igual que ahora, también son una ocasión para que nos encontremos y conversemos sobre los objetos. Entonces, ese es un lado que en sí, porque promueve la vincularidad, los vínculos, la conversación, ya es una brecha decolonial, podríamos llamarla, porque no es el objeto, sino la conversación colectiva de un grupo de amigos, de personas, de compañeros de colegio, que están ahí frente a lo que se expone. Luego recuerdo una discusión que tenemos sin resolución, Américo, vos y yo, sobre el Museo de Alta Montaña de Salta, ¿no? Y las 3 momiecitas del Llullayaco, ¿no? Que están ahí. Y que vos decís, ahí tenemos un desacuerdo, yo no puedo mentir sobre cómo siento, ¿no? Para mí es importante poder verlas, para mí, para mi hija cada vez que viene a la Argentina va al Museo de Alta, no sé, y también, como me han dicho, que el día en que la entrada al Museo de Alta Montaña de Salta, el día que es gratis la visita, va gente del pueblo y se comunica con las momias, o sea, les pide cosas, les pide algo, o sea, ahí hay un dilema, no sé cómo se resuelve, pero para Américo eso no debería estar ahí. Estoy retratando tu posición. Esas momias que son resultado del universo inca, no deberían estar expuestas ahí, deberían no haber nunca salido del espacio donde estuvieron mucho tiempo congeladas ahí en la alta montaña. Y a mí me gusta verlas, me gusta entrar en contacto con ellas y mucha gente en ellas, gente que es no blanca, gente que es originaria de la región, va a ese museo y a través de esas momias cumple con el propósito original de esas momias, que es la comunicación, que es intermediar entre un mundo del más allá y un mundo del más acá. O sea, ¿quién tiene la vara moral para decir cómo debe ser? ¿Deben volver al hielo? ¿O pueden estar entre nosotros, vivas siempre? Porque están como vivas, ¿no? Como vivas siempre. Me encanta que traiga la discusión. Es una gran interrogación. Pero en todo caso da para bastante, porque se refiere a la exhibición de restos humanos, que esto está muy legislado incluso, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, donde ya no solo no se deben, digamos, está legislado que no se pueden exhibir restos humanos, y también la Sociedad de Arqueólogos Argentinos lo ha dicho, etcétera. No son restos, es que para mucha gente no son restos, no están muertos. Esa es una acción. No son restos. Claro, eso es lo interesante de la discusión. Y podemos seguirla haciendo mucho tiempo más y me alegra que tengamos razones para discutir ahorita. Pero esto trae a colación todo el tema de las momias egipcias y todo el acervo del British Museum y de otros museos como el etnológico que señala Walter en Berlín, ¿no?
Pero me gustaría hacer una nueva pregunta. La hace Verónica Pesolano. Actualmente hay un nuevo eurocentrismo sobre los patrimonios naturales, sobre los territorios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Puedes leerla de nuevo? Actualmente hay un nuevo eurocentrismo sobre los patrimonios naturales, sobre los territorios. ¿Qué opinión tienen al respecto? Quisiera Yo no que sé. explicara más. No. No, no, dale, dale. No, no, es que no la entendí la pregunta sobre los Creo territorios. que está referido a la ecología y al extractivismo Ah, y al Ah, no, pero para mí eso es, yo te pregunté de nuevo porque tuve una intuición la primera vez que la leíste, pero me quería asegurar. No es un nuevo eurocentrismo, son las mutaciones de la colonialidad. claro. Es decir, llamar un nuevo eurocentrismo es pensar modernamente. Ah, aquí hay un neocolonialismo, un postcolonial. No, si pensamos desde la colonialidad, esto es cómo la colonialidad va mutando de acuerdo a los cambios que se van dando en la modernidad colonialidad. Pero para llegar a esto hay que pensar a partir de la colonialidad. No se puede pensar la colonialidad a partir de la modernidad. Es decir, hay que invertir la lógica del razonamiento. Mm. Claro, por eso, exactamente, a veces cuando pienso, por ejemplo, en espacios donde todavía, como digo yo, donde todavía queda algo, donde todavía persiste esta relación recíproca entre seres humanos y tierra, que es donde están los pueblos originarios, donde hay vida comunal. En esos espacios es donde todavía queda algo, son los potosís del presente. Yo hablo más que para ser más gráfica, en lugar de hablar de colonialidad, hablo de conquistualidad. O sea, para quien vive ahí, para quien vive en esos espacios, y en este momento yo creo que me encuentro en uno de ellos, eh, la conquista no terminó, nunca se encerró. Hacia lo mismo que decía Walter, que la colonialidad y el eurocentrismo no son una novedad, es la continuidad, no se ha movido, o sea, ese paradigma, el mundo se reoriginaliza en el evento de la conquista y la colonización, y ahí nos quedamos, ahí se genera un paradigma, una configuración de mundo y una configuración de subjetividad que no se mueve de ahí. Son 500 años en que estamos dentro de ese paradigma de existencia, pero para los pueblos que están encima de petróleo, uranio, como es el caso acá en Tilcara, a 8 kilómetros está el Cerro Amarillo, que es uranio, litio, como es acá muy cerquita en Jujuy, ahí la conquista es permanente, tampoco se encerró. Ya, volviendo diciendo un poco más, lo que, es decir, lo que hoy se discute mucho el extractivismo, pero si eso empezó con la conquista, ¿no? El extractivismo del oro, de la plata, el extractivismo de la tierra, del café, es decir, las tierras para producir café. ¿Y para qué? No para el bienestar de la gente, sino que el extractivismo es parte de la fundación de la colonialidad. Ahora, el extractivismo que vemos hoy, hay que verlo desde la revolución industrial y de la revolución que llamamos tecnológica, porque mucho del extractivismo hoy es para que nosotros tengamos iPod y tengamos computadoras, etcétera, ¿no? Y es una continuidad, así trabaja la colonialidad. Bueno, esto ya lo dije antes, ¿no? Pero no podemos verlo que sea como nuevo o como neo, porque esto es pensar modernamente, ¿no? O como post. Claro, claro. Eh, Bueno, Aquí María Cristina y hay, Ibarra, perdón, ¿no quería no, que decir algo? también hay un extractivismo intelectual
Y también pensando en los museos hay un extractivismo artístico, ¿no? También, ¿no? Yeah. Bueno, en ese sentido, la pregunta de María Cristina Ibarra, que dice, si podrían hablar más de la superioridad estética, por favor. Y Valentina nos dice, ¿es posible una belleza encarcelada? ¿Cuál es el sentido estético de eso que está preso, clausurado de un tiempo y su paisaje? ¿Puede ser bella la muerte de lo bello? O sea, están hablando de la superioridad estética, ¿no? Bueno, yo diría que para responder a esta pregunta, hace solamente, para ir rápido, la cuarta parte del librito de Emmanuel Kant, Observaciones sobre lo bello y lo sublime. Ahí en esa cuarta parte ya está explicado todo esto, ¿no? Pero por otro lado, y aquí la cuestión de volviendo a una de las preguntas anteriores, ¿no? No se puede descolonizar el museo, no se puede descolonizar la naturaleza, no se puede descolonizar la cultura, porque estas son ideas que justifican cierto tipo de acción. Entonces, si hablamos de descolonizar, es descolonizar la idea de museo. Y entonces descolonizar la idea de museo es hacer un trabajo de investigación que explique cómo se fundó y para qué se fundó y a beneficio de quién, ¿no? Lo mismo en la academia, ¿no? No se puede descolonizar la academia, además porque el museo y sobre todo la academia hoy están entroncadas con el capital. Están entroncadas con el Estado, pero a través del Estado con el capital. Pero sí lo que podemos hacer y estamos haciendo es trabajo decolonial en los museos y en la universidad. Y esa es la reconstitución epistemológica y estética. Ahora, ojo con el concepto de belleza. Ojo con el concepto de belleza, porque este es los caballos de Troya de la modernidad. ¿Qué es belleza? Es una cuestión de gusto. Pero el gusto no tiene que ver con la mirada. El gusto, la colonialidad del sabor, la colonialidad del gusto que está en la nueva cocina, son todos formas de controlar emociones y sentidos a beneficio de ciertos proyectos de control económico y también de control subjetivo. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de descolonizar, para mí no puedo hablar de colonizar sin hablar de reconstitución epistemológica, que significa también un análisis de cómo el patrón colonial de poder nos está controlando. Y 30 segundos. Yo la conocí a Rita en una reunión en Lima, convocada por Aníbal Quijano cuando le dieron la cátedra a Aníbal Quijano. Yo ya había oído hablar de Rita en los 90 porque llegó un estudiante afro-brasilero a Duke que tomó unos cursos míos y me hablaba maravilla de una profesora, Rita Segato, que decía esto. Bueno, muchos años después, finalmente, bueno, seguí leyendo. Ahí me puse a leer a Rita Segato y después finalmente nos conocimos, ¿no? Bueno, una anécdota que va al comienzo, pero no me la quería perder. Bien. Hay varias preguntas sobre el rol de las comunidades y ya vamos cerrando. Graciela Bámez dice, ¿es la comunidad una posible respuesta a la modernidad colonialidad en tanto el museo deje de racializar y espectacularizar la memoria ancestral? Yo ahí diría rápidamente, decir, ¿qué es lo que queremos? Es decir, cualquiera sea el nosotros o nosotras. Porque siempre no lo hacemos todo esto solos y solas, sino que lo hacemos en comunidad, ¿no? Entonces la cuestión para mí es ¿qué es lo que queremos? Para mí es reconstituir lo comunal, ¿no? Yo no pertenezco a las naciones indígenas, pero veo lo que está pasando a través de sus propios decires y sus propios haceres, ¿no? Entonces lo que ellos y ellas están planteando, desde los mapuches hasta los First Nations de Canadá, es lo que se llaman resurgir, reconstituirse. Y en esta reconstitución pueden o no necesitar el museo. La cuestión es no mantener el museo y decir, bueno, que las comunidades necesitan el museo. La cuestión es, si mantenemos el museo, tenemos que usar el museo y no dejar que el museo nos use.
Lo mismo con la universidad. Bueno, trabajamos en los museos, nos dan nuestros salarios, trabajamos en la universidad, nos usa. Esto es inevitable. O si no, nos vamos a la montaña y hacemos otro tipo de vida, ¿no? Pero si queremos participar en esto, tenemos que aprender a usar las instituciones, además de crear otras, ¿no? Ah, para mí la cuestión está ahí y al mismo tiempo que prestamos atención a cómo las comunidades están reconstituyendo lo comunal, tenemos que prestar atención cómo el Estado de Canadá, cómo el Estado de Argentina, cómo el Estado está tratando de Chile, está tratando de impedir esto. Y ahí está, digamos así, la dialéctica modernidad-colonialidad, ¿no? O decolonialidad, porque en la medida en que la gente empieza a pensar por sí mismo y se da cuenta de lo que está pasando y se está reconstituyendo, bueno, al Estado no le conviene. Y a las corporaciones tampoco. Sí, de acuerdo. Yo podría agregar dos cosas, ¿no? En realidad hablamos de brechas decoloniales, que tiene mucho que ver con la indisciplina, que tiene Ajá. mucho que ver con la desobediencia, ¿no? Entrar en un espacio que ya está configurado y nos configura también, porque nacimos en contacto con esos espacios, la escuela, la academia, el museo, pero ¿cómo desobedecerles, no? ¿Cómo entrar abriendo fisuras, brechas, y ahí se aproxima mucho el pensamiento decolonial al pensamiento postestructuralista, que no sustituye una cosa por otra, simplemente lo va erosionando. O sea que la tarea es esa, la tarea es una tarea de erosión, de como diríamos, ¿cómo se dice? De mover el piso, como decimos en Argentina, de desestabilización de lo que existe. Eso es lo que podemos, esa es la tarea. Sin tampoco horizontes muy precisos, o sea, de una utopía cerrada, una escena del futuro como debe ser, o sea, el futuro debe ser así. Ese fue el error de mi adolescencia, o sea, donde cierta idea de utopía malogró muchas buenas intenciones, o sea, no sabemos cómo será el mundo futuro, y ese no saber es la utopía misma, o sea, esa incerteza indecidibilidad e incontrolabilidad de la historia es la propia utopía, no hay otra. Entonces, por un lado, el abrir las brechas, las fisuras, desestabilizar lo que hay, desobedecer, esa es la idea de la desobediencia. Por el otro lado, usarlo, me acordé cuando habló ahora Walter y de esa idea mía de que existe un proyecto histórico de los vínculos y un proyecto histórico de las cosas. Entonces, de nuevo, si vuelvo a esa visión mía de que hay pueblos cuya meta de felicidad y bienestar en el fondo, en última instancia, son los vínculos, y otros pueblos, eso por ejemplo, me ocurrió una historia, me contó Ramiro Huanca, ¿no? Un amigo boliviano, ¿no? Fuimos juntos al Alto y Ramiro dijo, hubo un momento en que mi abuelo, mi papá, tuvo la oportunidad de hacer una gran fiesta o comprar todo este terreno acá, y dio la gran fiesta. Esas son el tipo de las decisiones, muy simple de entender, de cuál es la meta del bienestar y la felicidad, el vínculo de la cosa. Todos vivimos todo el tiempo con un pie en el proyecto histórico de las cosas, ¿no? Necesito esta casa, necesito comprarme una lavadora de ropa. Estoy hablando ahora de mí. Y al mismo tiempo es una vida anfibia, pero hay momentos en que la guillotina cae y corta el cuello, o sea, hay momentos en que esa decisión debe ser tomada. ¿Voy a invertir cosas en los vínculos o voy a invertir vínculos en las cosas? Hay momentos en que, entonces el museo también participa de esa oposición, de ese dilema, ¿no? ¿Son cosas o son vínculos? Yo creo que pensando por ahí podemos, y me alegro mucho de no ser museóloga porque es demasiado complicado, pero ¿el museo son cosas o son vínculos? Quizás esa sea una pregunta orientadora. ¿Y cómo desestabilizar la vieja idea
del museo, ¿no? Cómo erosionarla y de la cátedra y de todo esto. Esa pregunta creo que nos viene muy bien para el cierre, si son cosas o son vínculos, o si no se trata de vínculos en vecindad de las cosas, porque esas cosas muchas veces son también agentes y pueden ayudarnos a entender estas relaciones y las transacciones que tenemos en la sociedad, ¿no? Eh, Hay muchos comentarios muy entusiastas sobre las charlas y agradecen enormemente a Rita y a Walter. Y entre otras voy a leer un par. Una es de Soledad Lagos Rivera que dice, esta charla es un regalo para la vida. Toca temas muy profundos desde una mirada crítica reconocible, pero aplica una metodología maravillosamente humana y amable, muy urgente en América Latina. Y esto es lo que queremos nosotros para los museos, que sea radicalmente humano el vínculo que se crea en esa plataforma. Las tesistas salvajes que se hicieron famosas a partir de unos textos de Rita en todo el mundo, dicen muchas gracias, es muy desestabilizante escucharlos. O sea, Ese es bueno. es estar desestabilizado. Teresita del Milagro Gutiérrez, un lujo esta charla. Qué placer escuchar a Rita y a Walter. Bueno, esto es la primera de las charlas que estamos haciendo, abiertas, gratuitas, para lograr crear este vínculo entre mucha gente de la región. Y vamos a continuar con una charla nueva el 5 de agosto, hecha por Franco Bifo Berardi, un pensador a quien admiramos enormemente. Y el próximo curso virtual que estamos haciendo con la Fundación TIPA se llama el Museo Agente o Rehén Digital. En estos tiempos se corre el peligro de, en vez de estar agenciando y activando este medio, estamos siendo aprisionados por el medio. Está en la inscripción abierta hasta el 27 de este mes. Todas estas charlas están siendo registradas, esta en particular, y pueden ser vistas en el canal YouTube de la Fundación TIPA. Agradezco enormemente a Rita y a Walter por estar con nosotros, compartir su tiempo. Sé que ambos están muy solicitados y acá podemos decir que un número enorme de gente pudo tener acceso no solo a lo que ellos saben y conocen muy bien, sino a su humanidad. Yo creo que esto estuvo muy abierto, fue afectivo, fue un encuentro entre amigos y así espero que lo interpreten. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Hasta pronto. Hasta pronto.